del Señor. Alabamos al que vive por la eternidad y le damos gracias al Dios que siempre nos invita a soñar en Él. ¿Cuántos sueñan en Dios? Yo sueño en Dios y sueño en grande, aleluya. Porque le sirve un Dios grande, un Dios de poder, un Dios lleno de amor, un Dios que hace cosas nuevas todos los días. Todos los días. Y hace las cosas bien, ¿saben? Y hace las cosas bien. Si no, mira a la persona que tiene a su lado. Juan, mira ahí. Mira, Juan. Dios hace las cosas bien. Dios hace las cosas bien y le damos gracias al Señor por ello, por ese amor y esa misericordia. El capítulo 23 del Evangelio de Mateo que hicimos lectura, ese Evangelio lo podríamos dividir en tres partes. La primera parte, la exhortación a no imitar la conducta, ¿verdad?, de los escribas y fariseos. La primera parte, capítulo 23, del 1 al 2. La segunda parte, los hay, ¿verdad? Los hay contra los escribas y fariseos, versos del 36 al 36. Y por último, el lamento sobre Jerusalén, del verso 37 al 39. Y es importante que repasemos, ¿verdad?, varias cosas que tal vez hemos discutido en el camino y la semana pasada tocamos desde el Evangelio de Lucas. La tensión, el conflicto, la tensión que había entre el cristianismo y el judaísmo, el cual estaba representado en el fariseísmo después del año 70, que hubo la destrucción del templo que mencioné la semana pasada. Pero hay otro asunto que mientras yo hacía el mensaje, y me parece que vale la pena aclarar, es que no todos los fariseos y estudiosos eran malos o hipócritas. No se puede decir que todos, no podemos generalizar. Así que había fariseos muy devotos, muy íntegros. Por tanto, hay que tener nosotros cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado en no caer en una generalización que nos pueda llevar hoy día a atacar el judaísmo. Esa no es la idea y tampoco es la idea del Evangelio. En sí, lo que busca Mateo es darle una advertencia a su comunidad cristiana para que se cuiden de no caer en los mismos errores o horrores, en la misma conducta que muestran algunos fariseos y escribas. Y les da la amonestación a aquellos que ya estaban cometiendo tales errores dentro de la comunidad de fe. Así que le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Muy bien. Mateo se está comunicando a su comunidad, una comunidad cristiana, que Jesús le había dicho a los discípulos y a la gente que los escribas y fariseos tenían la gran tarea, es decir, la gran responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Ahí lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 1 al 3, la parte A. Por tal razón, le dice a la comunidad matiana, a la comunidad de Mateo: ustedes, escuchen bien, ustedes tienen un gran deber. Tienen que obedecerlos y hacer, refiriéndose, ¿obedecer a quién? Fariseos y escribas. Tienen un gran deber, tienen que obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero hay una cláusula, y aquí va. Una cláusula que dice: pero no hagan lo que hacen ellos. Imagino a Jesús diciendo: no lo hagan, les va a ir mal, porque no practican lo que predican. Esa palabra, eso es bien fuerte. No practican lo que predican. Escuchen
Oído, escuchen, porque la interpretación es buena. Es decir, la teoría es buena. Pero en la práctica no los copien, porque se escocotaron. Están escocotados. Hay personas por ahí, hay mucha gente por ahí, con excelentes discursos, con un delivery excelente, tremendo, pero sus vidas son un desastre. Pero sus vidas son un desastre. Y el texto lo que nos muestra es que este tipo de religiosos siempre van a existir, siempre van a estar. La pregunta entonces sería, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Esa es la pregunta para nosotros. ¿En dónde nos encontramos? Y ahora dígale a la persona que tiene a su lado, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Dile, ¿y tú qué? Con mucho amor, no sea muy malcriado, recuerda que estamos en la iglesia. Y si quieres, ¿y tú qué, mi amor? ¿Y tú qué, mi amor? Muy bien. Así hay que hablar, ¿verdad? No, ¿y tú qué? Con mucho cariño, con mucho amor. ¿Qué? En los años 80, hubo algunos ministros, hubo muchos, pero yo voy a destacar algunos, pero que realmente hay que considerarlos porque fueron personas entendidas para muchos como personas con éxito ministerialmente. Y mencionemos a Marvin Gorman, Jim Baker y mencionemos a Jimmy Swaggart. Entre estos, Jimmy Swaggart sobresalía por su firmeza de poner la palabra. Una palabra fuerte, pero una palabra muy atropellante, ¿verdad? Para muchos. Un hombre capaz de señalar y gritarle a personas consideradas como pecadoras. Pasaba juicio sin misericordia. Para esos mismos años, los años 80, aquellos paladines del Evangelio que mencioné al principio, y que vivían en una lucha, porque esto es interesante, vivían en una lucha, en una competencia, que no es que nos hemos escapado de ella, por quién alcanzaba más éxito, casi como farandulero, ¿verdad? ¿Quién tenía más likes? La iglesia no puede caer en eso. En una competencia por quién alcanzaba más éxito, comenzaron a caer dramáticamente. Un hecho que no nos reímos, sino que fue lamentable para el Evangelio. Lamentable. Jim Baker lo encontraron realizando grandes fraudes. Y su secretaria lo acusó de que él había abusado de ella. Él luego admite que tenía una relación con ella por mucho tiempo. Se cae el ministerio. De una misma denominación, por cierto. Marvin Gorman, a este se le encontró con varios amoríos fuera del matrimonio. Pero ¿qué hizo Jimmy Swaggart en aquel momento? Esto es lo que me llama la atención, escuchen. Aprovechó la ocasión. Con Larry King fue que se entrevistó en aquel momento. Aprovechó la ocasión y los destruyó a estos hombres. Si ya estaban destruidos emocionalmente, espiritualmente, moralmente, pues mira, los destruyó más aún. Yendo a programas, a diversos programas, plataformas. Jimmy Swaggart en aquel momento fue todo un escriba, un fariseo de aquellos que señalaba Jesús. Al pasar el tiempo, el 21 de febrero del 1988, para ser exacto, después de haberse hecho público que el gran defensor de la moral había sido, refiriéndonos a Jimmy Swaggart, había sido fotografiado saliendo de un hotel barato, entiéndase, con una mujer llamada Deborah Murphy, la cual se dedicaba a la prostitución. El que había hundido a los otros, ¿sabes? El que había hundido a los otros.
aquel que era atacante, atropellante, dijo frente a las cámaras de manera no muy convincente: he pecado contra el Señor. Y algunas lágrimas, lo que algunos aquí dirían lágrimas de cocodrilo, pero hubo lágrimas. En el 1991, el gran moralista repitió la dosis y fue nuevamente sorprendido con una prostituta. Hermanos y hermanas, son personas que pusieron cargas en las espaldas de otros que ellos mismos no eran capaces de llevar. Querían obligar a la gente a vivir una vida de santidad que para ellos mismos, miren, que para ellos mismos era imposible realizarla. Ellos todavía tenían que trabajar con situaciones de su vida que no habían sido resueltas. El que cree estar firme, verá el que no caiga. Todos tenemos un aguijón. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos de momento una pata que cojea. ¿Y tu abuela a dónde está? Todos somos vulnerables. Todos tenemos que cuidarnos de no pecar, de no caer. Pero conociendo eso, conociendo esa realidad, de lo más que nos tenemos que cuidar es de no poner peso en otros y otras, los cuales nosotros no podemos con ellos, no podemos llevar, porque los vamos a lastimar, porque les vamos a lastimar. Yo recuerdo, mientras hacía el mensaje, me remonté a una experiencia cuando yo tenía 17 años. Eso hace 21 años. Yo iba a decir 20, pero ahora me equivoqué, ya llevo 38. Gracias. Se siente lo que dice. Hace todos esos años que le acabo de decir. Y recuerdo estar en un gimnasio que se llamaba Universal Gym en Bayamón, frente a hermano Meléndez, ahí en el hospital. Y el esposo de mi hermana, que le decimos Furito, es un músico. Furito es un músico, toca el sax, toca jazz y todo eso. Y bueno, Furito pues, es un músico, cuida mucho sus manos y todo eso. Y a él no le importaba nada esto de hacer ejercicio, pero él me dice, parece que quería impresionar más a mi hermana Saudi, y le dice: Gerardo, voy para el gym contigo. Y yo, pues está bien, chacho. Y yo estaba a los 17 años que me comía las pesas, me comía el mundo, y yo decía: chacho, pues vente acá, que yo te entreno, que si esto y lo otro. Y llegó al gimnasio conmigo. Chacho, y nos pusimos a entrenar, y yo hasta este ejercicio, y así. Y empecé a entrenar y lo exploté, pero lo exploté severamente. Y yo, de alguna manera, a mí se me había olvidado mi experiencia cuando yo comencé en el gimnasio. Y yo recuerdo que yo comencé en el gimnasio cuando en aquel momento no era Universal Gym, era Gold Gym, estaba en el mismo lugar. Y recuerdo cuando me acosté en el banco de darle bench press con la barra de 45 libras. Y yo así, bien flaquito ahí, me acosté. La barra se me quedó en el pecho y no podía despegarla, no podía sacarla. Y vino, hoy en día una bailarina, no voy a entrar en el nombre de ella, pero una mujer vino y fue donde dice: no te preocupes, y la levantó y la sacó. Yo, gracias. Ella estaba más fuerte que yo, pero cuando yo entrené a Furito, a mi cuñado, yo no pensé en lo que me había pasado, en mi experiencia, no tuve misericordia. Entonces puse esas cargas en él, esos pesos,
los cuales él tenía que empezar suave, con los dumbbells livianos, empezar a ejercitarse, tal vez caminar, hacer un tanto de cardio, pero yo le empecé a ejercitarlo bien fuerte y lo lastimé al punto que se le desgarró un músculo. Y estuvo lastimado por mucho tiempo, todavía lo recuerda. Dio una raíz de amargura sobre eso. Y yo, mira, a ver si me va a tirar algún día con algo así. Yo asustado, ¿verdad? Cuando lo visito. Pero fue de esa forma, de esa manera. Así que, a veces le estamos exigiendo a las personas que hagan, que vivan de una forma la cual nosotros no somos capaces de vivir. Yo no fui capaz en principio de levantar aquella barra de 45 y aquella mujer tuvo misericordia de mí y me ayudó. Si no, no me hubiese podido casar con Luli. Eso estaba aquí, porque esa barra me iba a dejar toda la vida ahí. Gracias a que, ¿verdad?, alguien llegó a ayudarme, pero yo pensé en ese momento y digo, tengo que tener la misma misericordia. Entonces yo vine y dije, no, que se chave, poniendo cargas, tú puedes, no necesariamente iba a poder. Tenía que considerar, yo no había podido, porque él va a poder. Así que insistimos de alguna manera u otra a que las personas hagan, ¿verdad?, que vivan de una forma la cual nosotros no hemos sido capaces o no fuimos capaces. Yo quisiera dar algunos ejemplos, ¿verdad?, sobre este particular. Si yo te estoy diciendo, hermano, estamos en la iglesia, hermano Santiago, tienes que alimentarte bien. Te estoy diciendo eso, hermano Santiago, tienes que alimentarte bien. Y te lo estoy diciendo sin desayunar. Una persona que no toma como costumbre el desayunar, porque no desayuna. Y le estoy diciendo, tienes que desayunar. Pero yo, ¿qué hago? Yo no desayuno. Así que mejor es que no decir nada. Mejor es que, mira, quedarte calladito y no decir nada. Hace un tiempo atrás hablaba en la televisión una mujer, una nutricionista, y hablaba sobre la buena alimentación. Pero cuando yo la observaba a esta mujer, era una persona que estaba muy por encima del peso que debía estar. Usted me está entendiendo, ¿verdad? No se preocupe, eso es lluvia. La lluvia cae. Ok, no se preocupe por eso. Así que repasamos, porque de momento la gente ve lluvia, ¿verdad? Así que en la televisión, escuche bien, había una nutricionista y yo la escuchaba hablar. Y mientras la escuchaba me pude percatar que era una persona que estaba sobre el peso, ¿verdad? El peso indicado, el peso que se debe tener. Así que mientras yo observaba ella, partiendo del consejo de Jesucristo, la palabra, recuerden, yo escucho y tomo la recomendación. Muy bien. Pero no hago lo que ella hace. ¿Me está entendiendo? No hago lo que ella hace. Tomo la recomendación. Ella está diciendo esto y lo otro, pero en la práctica es otra cosa. Es la dieta de la quenepa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella hace? No alimentarse de manera balanceada. Así que yo estoy evaluando eso. Vamos a contextualizarlo, vamos a entenderlo, ¿verdad?, con el hoy. Otro ejemplo. Si una persona no vive comprometida con Dios, no debe estar exigiendo de manera severa un compromiso. ¿A quiénes? A los demás. Si yo no vivo comprometido, no puedo estar exigiendo de manera severa a otros que vivan de manera comprometida. Porque los otros no verán en ella o en él un testimonio vivo. No lo van a ver, hermano. Es una contradicción lo que está diciendo versus lo que hace. Y tal vez lo hacen y siguen el consejo, pero lo hacen para no ser como él o como ella. Ser diferente. Ser diferente a esa persona. Hay padres que le dicen a los hijos: nene, tienes que ir a la iglesia. Levántate que tienes que ir a la iglesia. Ya es tarde, tienes que ir a la iglesia y te vienen a buscar. No es que te voy a llevar, te vienen a buscar. Prepárate.
Hay otros que lo llevan, lo buscan, pero ellos ni lo intentan. Ni lo intentan, hermano. Hay muchos y muchos y muchos casos así. Hay padres que quieren cumplir sus sueños personales, transmitiéndoles a sus hijos sus propios sueños, ¿verdad? Y la realidad, papi, mami, padre, madre, esos son tus sueños, no exactamente lo de tus hijos. No le exijas, ¿verdad?, que hagan algo que tú no pudiste alcanzar, que no lograste. Porque eso que genera una gran presión en el joven, pero no solamente en el joven, sino también en quien lo exige. Al punto que puede desembocar, ¿verdad?, en una gran frustración en algunas personas, en algunas de las partes. Así que hay que tener mucho cuidado en esa carga que ponemos. A mí también me parece muy curioso, dentro de los ejemplos, que como adultos en ocasiones nos ponemos muy santurrones. ¿Usted ha conocido a alguien santurrón? ¿A un santurrón? ¿Sí? ¿Lo ha conocido? ¿O no quiere revelar el secreto ahora mismo? El secreto, sí. Todos hemos conocido personas muy santurronas y a veces nos ponemos muy santurrones y comenzamos a criticar. De momento criticamos la vestimenta, ojo, y de momento criticamos la música que escuchan los más jóvenes. Eso ha pasado siempre, en todos los lugares pasa eso. Lo escuchamos y decimos, esa música de jóvenes, qué cafrería, qué vulgar. Esa jovencita como entra a la casa del Señor, el Señor reprenda. ¿Sí? Ponemos en esa actitud. No podemos ser hipócritas. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Me parece que cuando vemos eso, pensamos así. Yo creo que hay que ir al baúl de los recuerdos. Y de momento florecen los afros. Y de momento florecen en los palacios, los bell bottom. Y miren, la ropa que se usa ahora es una repetición de lo que se había usado hace años atrás. Y de momento en los baúles de los recuerdos, usted observa una foto y usted sale bailando así, emocionado. Y ya le servía al Señor. Por si acaso. Hay que ir, ¿verdad? Hay que ir a ese baúl de los recuerdos. Y entonces recordamos la música que escuchábamos, que de momento la ponen en algún sitio y nos ubicamos en tiempo y espacio en aquel momento y empezamos, porque la música, eso no es pecado, porque es la música de mi tiempo. Pero si el joven o la joven está escuchando otra música de su tiempo, eso es pecado. Pero mi música, no la toques. Hay que ir al baúl de los recuerdos. Los recortes, las modas. Los playeros, ¿sabes? Los playeros se están utilizando ahora. Yo nunca me lo hice y nunca me lo haré. Porque está bien feo. Para mí es una cafrería. Pero el playero, no sé. Pero eso cada cual. Pero sí me hice otra cosa. Una vez me recorté Coco Pelado y me dejó un moñito aquí. Me decían My Little Pony. Así que no ir, ¿verdad? No ir, empezar a señalar y no ir al baúl de los recuerdos, no ir a ese momento, eso también es poner cargas en otros y otras. Poner cargas en una juventud que se está levantando dentro de la iglesia, que piensa diferente a nosotros, que es una generación totalmente diferente. Hay que apoyarlos, pero hay que apoyarlos desde nuestra realidad también, como nosotros éramos cuando éramos jóvenes. Hermanos y hermanas, otro asuntito que me vino a la mente mientras hacía el mensaje era que no podemos exigir reverencia en la iglesia. No podemos exigir reverencia a nuestros jóvenes y a nuestra niñez. Cuando nosotros, que yo estoy en el barco, ¿verdad? Cuando nosotros como adultos no somos reverentes.
¿Cómo yo le voy a decir a un niño? Tienes que estar calladito, calladita, que el pastor está predicando, mientras yo estoy ahí hablando y hablando a todo lo que da. Mientras esté el culto no te levantes, pero yo estoy atendiendo todas las llamadas y todas las cosas de reverencia. ¿Sabes? El niño va a observar, el niño está viendo qué estás haciendo y va a imitar lo que tú estás haciendo, porque nosotros, la iglesia, los más adultos, los más jóvenes, a eso, somos modelos de esos niños. Los jóvenes son modelos de los niños los están mirando a ustedes. Cómo te sientas, lo que te pones, cómo te maquillas, todo. Mis niñas están mirando a Deyanira todo el tiempo. Y a veces yo ahí como que no la miren mucho. Esperen su momento. Pero es la realidad. Es la realidad. Y se lo está diciendo un padre, ahorita cuando hablamos de vestimenta y toda esta cosa, que a veces tiene unos conflictos constantemente. Porque a veces ella puede estar escuchando algo que yo estaría diciendo, o sea, yo por dentro estoy diciendo, ¿en qué le edifica esto? Hay tanta música cristiana, eso está en mi mente, tanta música cristiana que ella puede estar escuchando mientras está escuchando a Bruno Mars, sí. Más o menos. Y yo ahí como que, pero después yo me tengo que transportar y decir, ¿y qué yo estaba, en dónde yo estaba en mi juventud? Yo no quiero que mi hija esté en donde yo estaba en mi juventud. Ahí sigo, el Señor reprenda. No quiero que esté. No quiero ni que pruebe ni mire nada. Nada. Pero se nos olvida. Y ahí vienen las cargas, ¿verdad?, que queremos depositar en las otras personas. El último ejemplo, y este se ve mucho, y lo deberíamos empatar de alguna manera, ¿verdad?, con el mensaje del domingo pasado. Ustedes recordarán que la semana pasada hablábamos, y el miércoles retomamos el tema, hablábamos de las personas que son invisibles. ¿Se recuerdan? Invisibles. Invisibles para los demás. Esa era, ¿verdad?, la temática. Pues ahora bien, está el otro lado. Está el otro lado. Escuche bien esto. Hay personas que se esfuerzan en gran manera para de alguna forma pasar por los lugares como invisibles. Como usted le quiera llamar. Como usted le quiera llamar. Se esfuerzan en gran manera para estar en un lugar, para llegar a un lugar y pasar como invisible. Y alguna de esas personas, esta es la otra parte, recuerden el mensaje de la semana pasada, aquellos que nosotros no vemos en la iglesia, pero a la iglesia también llegan personas así, que quieren pasar desapercibidos. Y algunas de esas personas están constantemente exigiendo, y a mí, perdónenme lo que voy a decir, pero eso me revienta, exigiendo que se les llame, exigiendo que se les visiten. A mí nadie me llama. Con el látigo flagelándose así. A mí nadie me llama. Nadie me quiere. Todos me odian. Me voy a comer, ¿verdad? Con el polvo. Así. Así viven. De esa manera. Exigiendo que se les llame. Pero lo interesante es que ese tipo de personas ni visita ni llama. Son invisibles porque ellos mismos quieren ser invisibles. Nadie me visita, nadie llama, y posiblemente usted le debe hacer una pregunta: ¿cuántas personas has visitado en esta semana? Ninguna. ¿A cuántas personas has llamado? A ninguna. ¿Por cuántas personas has orado? Por mí. Exigen que se les conozca.
Pero de momento uno piensa que vino Cristo para ellos porque uno nunca más los ve. Los ve hoy y después dentro de 10 meses o 5. Exigen que se les busque, pero ellos no conocen y tampoco buscan. ¿Cómo es que se llama fulanita? Me reí el miércoles con alguien que va a hacer ese comentario, ¿verdad? Las personas que llaman, aquella que tiene el pelo rojito, aquella que está medio gordita, aquella sí, aquella blanquita. Bueno. Pero esa que no sabe está exigiendo que todo el mundo le conozca. Que todo el mundo le conozca. Miren, el principio de lo que se expone este tipo de personas, lo primero que expone, ¿verdad? Principio en sí de llamar, de visitar, de buscar y de que se conozca, es correcto. El principio, la esencia, lo que ellos están llevando, lo que están diciendo, es correcto. Hay que visitar, hay que llamar, hay que buscar, hay que conocer. Eso hay que escucharlo y hacerlo. Seguro que sí. De eso no hay duda. Pero ¿qué vas a hacer? Si te cae a ti, ¿qué vas a hacer tú como persona? ¿Qué vas a hacer tú como persona que lo que exiges, ¿verdad? Que estás exigiendo eso? No le puedes pedir a otros lo que tú no haces. Por tanto, tienes que evaluarte y decir qué yo voy a hacer como persona. ¿Qué yo voy a hacer como creyente? Voy a seguir poniendo cargas en las personas y en la gente cuando yo no me he dignado en visitar, en buscar, en llamar, en acompañar. Pero estoy pidiendo que lo hagan conmigo. Es como el esposo que trata bien mal a la esposa. Todo el día la lleva tratando bien mal, afuera limpio. Y de momento llega la noche y se quiere poner gracioso. Que el Señor te reprenda también. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Porque se trata de eso. Maltrata a los hijos, ella maltrata a las hijas y a los hijos. Y después espera que el Día de las Madres vengan corriendo hacia ella. Eres la mejor madre del mundo. Mentira del diablo. Si no lo fue, si no lo eres, no lo eres. Son cargas que queremos poner, ¿verdad? En la gente, en los demás. Entonces, como iglesia, debemos tener una buena interpretación de la palabra, como dice Jesús, que hacían los fariseos y escribas. Una buena interpretación. Tenemos que tener entonces un buen trabajo exegético. Venga a coger las cajas de predicación y entenderá mejor el concepto. Tenemos que, ¿verdad? que trabajar y hacer bien el trabajo hermenéutico. Pero no basta, atienda, pero no basta con ser buenos biblistas. No basta con ser buenos biblistas. Pero no basta, hay que hacerlo en la exégesis, hay que hacer el trabajo hermenéutico, investigativo, el aplicar y todo eso. Pero no basta con ser buenos exégetas. No basta con hacer un buen análisis, una buena aplicación del texto al hoy. Si yo no soy capaz, iglesia, si yo no soy capaz, si nosotros no somos capaces de pegarlo a la vida, no vale. No vale. Primeramente lo tengo que pegar a la vida, tiene que hacer sentido esa palabra. Entonces cuando lo pego a la vida, me evalúo primeramente. Y cuando me estoy evaluando, pues yo digo, yo no puedo decir esto si yo no lo vivo. Yo no puedo decirle, ponerle carga a esta persona, a este niño, a este joven, a este adulto, a este nuevo creyente, si yo no vivo eso, si yo camino por otro lado. No puedo hacerlo. Así que tenemos que buscar vivir a la altura moralmente
y espiritualmente de lo que exige la palabra del Señor. Yo quisiera en este día que cada uno de nosotros vayamos a nuestro yo interior y nos analicemos y nos veamos, nos observemos, como yo digo siempre, que nos metamos por dentro, ¿verdad? Y nos preguntemos, iglesia, ¿qué cargas yo estoy poniendo en otras personas que yo nunca he podido llevar? Que yo nunca he podido llevar. Y te invito en este día a que tú las identifiques primeramente. Las identifiques y tal vez el tiempo ni te dé. Tal vez tengas que tomarte el día de hoy por la tarde y el de mañana y sigas así toda la vida. Porque esto se trata de toda la vida, identificando. Pero si hoy tú puedes identificar, tal vez te des cuenta que posiblemente en esencia no esté mal, que en esencia, en raíz, no esté mal, que la interpretación ha sido buena, pero te des cuenta que la ejecución en el día a día ha sido pobre, ha sido muy pobre y no ha dado fruto. Pídele al Señor en esta hora. Iglesia, pídele al Señor que modifique tu ejecución, que la transforme. Él es el único que puede hacerlo. Aleluya. Él es el único que puede hacerlo. De tal manera, hermano y hermana, que tu vida, tus actos, testifiquen que tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo. Que tu vida testifique que tú eres acompañado siempre por su presencia. Y que tus pasos se dan conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Yo te invito ahí donde estás. Ahí donde estás, que te pongas en pie. Te pongas en pie. Y mire, yo creo que esto es para toda la iglesia. Mientras yo hacía el mensaje, yo decía, ay, Dios mío, como Dios me iba hablando. Y cuántas cargas yo he puesto en las personas. ¿Cuántas veces yo le he exigido a personas que sean clones míos sin darme cuenta? Ah, pero si yo podía hacer esto, yo podía hacer lo otro, yo podía hacer esto, yo podía hacer esto y esto y esto y esto, porque él no lo hace. Porque es diferente a mí. Porque es diferente a la otra, es diferente al otro. ¿Por qué no hace esto? Porque es diferente. Porque es diferente a la persona. Y Dios tiene un trato diferente. Vamos a decirle al Señor en esta hora, yo creo que decirle al Señor, perdóname. Perdóname por los momentos que he puesto cargas que ni yo mismo puedo llevar. Que ni yo mismo puedo llevar. Y así, de manera siguiente, yo quiero hacer esta oración. Y te invito a que tú tomes un espacio de silencio y ahí reflexiones, hagas una introspección y pienses en todas esas cargas que has puesto en otros y otras personas.